Tiene la palabra la asambleísta María Paula Romo. Gracias, señor presidente. Antes de empezar a hablar sobre el proyecto de ley que esta mañana discutiremos en el Pleno, quisiera añadir algo a lo que consta en el informe. Entre los asambleístas virtualmente electos que se pronunciaron, también está el asambleísta César Montúfar. No se encuentra nombrado en el informe porque su carta con sus observaciones nos llegó un día después de que el informe para primer debate había sido votado. Entonces, aún no ha sido revisado por la comisión, pero sin duda va a ser revisado con atención para el segundo debate. Como se ha hecho público que el señor Montúfar había mandado sus observaciones, me parecía importante hacer la aclaración, que no se piense que han dejado de tomarse en cuenta, pero que se aclare la fecha de su llegada, que fue un día después de que se aprobó el informe para primer debate. Señor presidente y colegas asambleístas, estoy segura de que todos revisamos ya los detalles de una ley, tiene más de 100 artículos, así que solamente me voy a referir a algunos temas que son los más relevantes. Con la operación de la Asamblea Constituyente y con el funcionamiento de esta Comisión de Legislación, sobre los hechos, el Poder Legislativo del Ecuador ha sufrido un importante proceso de modernización y de cambio. Y yo quiero llamarles la atención, colegas asambleístas, a quienes antes fueron diputados, a quienes estuvieron en el Congreso, y también hacernos un llamado de memoria a los que no fuimos diputados y no estuvimos en el Congreso, pero que como ciudadanos seguimos lo que hacía y lo que dejaba de hacer el Congreso del Ecuador. Porque me parece que ahí está lo importante de este debate, cómo aprovechar la experiencia de la Asamblea y de la Comisión, pero cómo también aprovechar la memoria que tenemos del antiguo Congreso para no volver a repetir los errores que lo convirtieron en el poder más desprestigiado de nuestro país. ¿Cuál es el gran objetivo de la ley y tal vez lo que puede decirse de este proyecto? Este proyecto de ley nos permitirá tener una Asamblea responsable, transparente y en funcionamiento desde el primer día de su instalación. Algunas cosas se han discutido sobre la oportunidad o no de debatir este proyecto. Colegas, hemos derogado la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el reglamento con el que hoy funcionamos, las reglas con las que hoy funcionamos, se encuentran en el mandato 23, que se titula Mandato de Conformación de la Comisión de Legislación y Fiscalización. Así que no podrá ser usado para que opere la próxima Asamblea. Ese mandato y sus normas se terminan cuando esta comisión termine su trabajo. Eso quiere decir que si no aprobamos, tramitamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo en este proyecto de ley, cuando la próxima Asamblea se instale, no tendrá una sola comisión, no tendrá un solo plazo, ni una norma que le permita su funcionamiento. Ese sería un muy mal inicio para una Asamblea que quiere despegarse, para una Asamblea que quiere desprenderse, diferenciarse del pasado de un Congreso caótico y con poco trabajo. Les decía entonces que este proyecto de ley nos puede proponer, nos puede presentar una Asamblea responsable, transparente y en operativa desde el primer día. ¿Por qué responsable? Porque estamos elevando ya a la ley la práctica que adquirimos desde la Asamblea Constituyente del registro individual de la votación. Parece increíble que tengamos que mostrar como un mérito que hoy la ciudadanía puede saber cómo votamos. Durante 200 años de república, el Poder Legislativo pocas veces registró cómo se pronunciaban y cómo votaban cada uno de sus miembros. Hoy, con un sistema que parece sencillo, pero para el que nunca antes hubo voluntad política, podemos saber quién está aquí, quién llega atrasado, quién se abstiene, quién vota a favor, quién vota en contra, y eso es parte de los registros públicos de esa Asamblea, pero también de los derechos de los ciudadanos de saber qué hacemos los representantes y de tomarnos cuentas. Esta Asamblea entonces regulariza todo el sistema de votación electrónica y además pone también énfasis en la ley sobre la información de esta Asamblea, los proyectos de ley, las propuestas, las observaciones que se reciban deberán ser publicadas en la página web de la Asamblea, lo que hoy a nosotros nos parece más o menos normal, pero solamente es porque lo venimos haciendo, compañeros. Mientras no se regule y no sea una obligación de la Asamblea, no es suficiente para construir la nueva institucionalidad del Legislativo. Se encuentra también el deber con el número de horas de publicar la votación. A pesar de que el sistema de votación, probablemente les pasó en algunas ocasiones que no siempre hay un calendario para que esa votación sea pública y esté disponible al público,
Incluso eso se regula en este proyecto de ley. Les decía también que este proyecto de ley nos ofrece una asamblea responsable, o nos da la oportunidad de tener una asamblea responsable en todo el alcance y en el amplio alcance de ese término. Responsable porque da respuesta. Ese es uno de los grandes problemas, ese fue uno de los grandes problemas del antiguo Congreso, y permítanme trasladarles la pregunta a quienes de ustedes sean presidentes o vicepresidentes de las comisiones especializadas. ¿Con cuántos proyectos de ley pendientes encontraron sus comisiones? Empiezo yo contestándoles. La Comisión de lo Civil y Penal, cuando nosotros llegamos a esta comisión, tenía más de 300 proyectos pendientes. Y en ningún momento iban a recibir informe. El tema es que a cada comisión pasaban los proyectos de ley y ahí dormían el sueño de los justos los proyectos de ley, porque teníamos un Congreso que no le respondía a la gente o a los otros poderes cuando presentaban un proyecto, que no tenía plazos para pronunciarse. Es cierto, y lo hemos recogido, de la experiencia de estos meses, los plazos resultaron cortos. Estamos ampliando los plazos, estamos proponiendo plazos más amplios para el tratamiento de los proyectos de ley, pero no queremos olvidarnos de los plazos y volver al viejo Congreso, en donde no se sabía para qué día estaban para el primer debate, para el segundo debate, y si no había voluntad de la comisión, comisiones como la de lo civil y penal tenían 300 proyectos pendientes. La consecuencia de ese cambio, señor presidente y compañeros, no solamente es un papel distinto para las comisiones, con un grado de responsabilidad distinto para las comisiones, sino también un grado de responsabilidad mucho más alto para el CAL. El Consejo de Administración Legislativa no solamente es de trámite, tiene una responsabilidad adicional, que es establecer la prioridad del tratamiento de los proyectos de ley. Algunos colegas, algunos compañeros tienen dudas, tienen algunas preocupaciones sobre un CAL que se convierte en un primer filtro. Pero, señor presidente, un CAL que solamente dé paso a los proyectos de ley para las comisiones significaría también acabar con la idea de comisiones que tengan plazos. Porque si el CAL tramita y envía a cada comisión 30 proyectos de ley, no importa lo que diga la ley, no habrá plazo suficiente para que las comisiones respondan. Creo que también entonces es parte de este debate cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el CAL y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen las comisiones. Y el parámetro para este debate, compañeros, no es lo que hacía el anterior Congreso. El parámetro para este debate es qué tipo de poder legislativo queremos para el futuro del Ecuador, y de un Ecuador que se cansó de sus representantes en el anterior Congreso y de sus comportamientos. ¿Qué más dice este proyecto de ley? Este proyecto de ley regula naturalmente el trámite para la aprobación de las leyes. En mucho de esto está regulado en la Constitución. Nuestra Constitución ya dice, el trámite para el proyecto de las leyes será en 2 debates, deberá ser aprobadas las leyes orgánicas con la mayoría absoluta. Lo que nosotros hemos hecho es detallar ese procedimiento y, como lo había dicho ya, ampliar el plazo. Lo que hace la ley, que también es muy importante, es que regula las otras facultades del legislativo. En el Congreso anterior, o hace 1 año y medio, hace 2 años, el legislativo no tenía nada que ver, por ejemplo, con la política agraria y el tema de los cultivos y las semillas transgénicas. Hoy la Constitución nos dice que se prohíbe el cultivo y el uso de semillas transgénicas, excepto, ¿no es cierto?, hay una excepción, el presidente podría solicitarle permiso a la Asamblea. Es nuestra obligación entonces regular qué tiene que hacer el próximo legislativo para conferir un permiso de esta naturaleza, que es excepcional, por supuesto, pero precisamente por eso el procedimiento debe estar arreglado. El proyecto de ley contiene